Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con un coche que se ha actualizado para permanecer muy vivo en el mercado. Tenemos al nuevo Kia Stonic Hybrid con el acabado GT Line, más alto de gama, al menos a día de hoy, para esta versión. Una versión bastante interesante con etiqueta Eco y una ligera actualización general, tanto en diseño exterior como también en el interior. Además, algunos ajustes necesarios para mantenerse vivo. Así que vamos a conocerlo en el vídeo de hoy, muy a fondo, y a ver si te vale la pena o no este nuevo Kia Stonic. Bienvenidos. Comenzamos el repaso exterior. Aquí vemos la nueva firma de Kia ya implementada en el Stonic con estos nuevos faros delanteros muy similares a toda la gama EV que ha ido desarrollando Kia en los últimos años, muy bonitos, llamado por ellos Opposite United. Y aquí tenemos este diseño que también van con muchas aristas en el capó y hacia la aleta, todo en destacado GT Line con unas contundentes defensas en la parte delantera en negro mate y con este añadido también en el color de la carrocería, sensores en la parte delantera al igual que toda la parte baja con entradas de aire, toda esta zona lateral, pasos de rueda, protecciones en la parte baja, toda esta zona también y alguna parte marcada en chapa para los pasos de rueda, así como en la parte delantera. Tenemos estas llantas específicas para el acabado GT Line, bastante bonitas, en tamaño 17 pulgadas y unas gomas 205-55 de perfil. Aquí vemos la tapa para el combustible y llegamos a la zona trasera. Ahí vemos en la parte alta, estas barras en el techo, la antena tipo aleta de tiburón y también el cambio necesario en la parte trasera. Estos nuevos pilotos en formato LED con muy buen diseño, las letras de Stonic Hybrid en esta parte y GT Line en el lado opuesto. Kia en la zona central y también unos paragolpes bastante bien rediseñados con bastante fuerza en esa parte y con ese añadido que le queda muy bien en el color de la carrocería. La verdad es que está bastante bonito este rediseño del Stonic, le hacía falta y le da esa nueva firma de la marca Kia de diseño. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Dejadlo aquí en los comentarios. Vamos para adentro. Bueno, estamos ya en el interior, vemos aquí este nuevo formato, el mini Kia EV9 por ejemplo, con este volante ya característico ahora de Kia, en este nuevo formato, aquí las letras de Kia, los modos de conducción Eco, Normal y Sport, que lo tenemos justo aquí, toda esta parte de botonería, no llevamos levas, los limpias y luces en esta parte y el cuadro de instrumentos en esta zona, cuadro multimedia en esta parte con el nuevo formato de Kia Connect, bastante fluido, como veis, no está nada mal. Aquí abrir y cerrar puertas y toda esta parte con el multitouch de Kia, que es algo, me parece espectacular, que podremos tener esta parte para la zona multimedia en general y la parte de clima también ajustado aquí. En este caso llevamos el clima una única zona, ya que en esta parte solo se regula la intensidad del ventilador. En esta parte carga inductiva con esta parte engomada, botón de encendido, sensores de parking, calefacción en los asientos delanteros con 3 intensidades y una intensidad únicamente para el volante, un conector 12 voltios, puerto USB y puerto USB-C en esta parte, una palanca de cambios bastante bonita con este símil cuero de faldilla, una palanca automática, aquí la zona por ejemplo para dejar un mando, aquí vemos la llave, bastante interesante, me gusta, y por supuesto freno electrónico, 2 puertas de bebidas, una guantera pequeñita con este acabado en símil cuero que también lo llevamos incorporado en esta doble tonalidad también en las puertas. Aquí este acabado entramado, todo plásticos duros, plástico duro, y bueno, le da una sensación de prácticamente tener una terminación premium bien rematada con esta combinación, pero no deja de ser bastante generalista a nivel general.
toda la parte alta con nuestro portagafas, luces, aquí tenemos espejo con iluminación y la zona trasera también con buen espacio para 3 ocupantes, siendo la plaza central un poco más incómoda. Tenemos 2 puertos USB-C en la zona baja y anclajes ISOFIX también allí a nuestra disposición. Por supuesto, llevamos aquí en la zona central un pequeño plafón iluminario para tener toda la zona trasera iluminada y un maletero con buena capacidad. Aquí os dejo los datos, buena altura, pero el doble fondo, llevamos el sistema híbrido allí, de híbrido ligero ahí instalado, con lo cual no podremos hacer un uso extensivo fuerte en esta parte baja del maletero. La verdad es que está bastante bien rematado a nivel general, me gusta cómo está, y lo que nos queda es ir a probar qué tal va en la carretera. ¡Vámonos! Bueno, ya vamos al volante de este nuevo Kia Stonic 2026 con la versión híbrida y etiqueta eco medioambiental. Una alternativa, vamos a desconectar los avisos sonoros. Ya estaría, así de sencillo. Y tenemos un motor que sustituye a las anteriores motorizaciones de 120 y 110 caballos y solo ahora permanece esta motorización de 115, motor tricilíndrico turbo 1.2, que bueno, con una caja automática en este caso de 7 relaciones nos permite tener un coche con una dinámica bastante enfocada al modo urbano, ¿no? Al entorno urbano. Y en estos 7 días de prueba la verdad es que nos ha sorprendido la mejora en calidades. Además ha recibido actualizaciones en el sistema ADAS, donde incluso ya puede detectar las intersecciones y ciclistas interviniendo directamente, y por supuesto también nos permite incluso tener un control de carril inmediato por sí mismo, y estos son mejoras entre otras que ofrece esta nueva generación del 2026 del Stonic. Luego, estas dos pantallas de 12,3 pulgadas son bastante novedosas para este modelo y dentro del segmento compite bastante alto, ¿no? Y a nivel general tenemos un coche con unas buenas sensaciones, una frenada con una parte regenerativa que no vas a notar demasiado, actúa inmediatamente el pedal del freno, y unas inercias bien resueltas que no nos va a recordar que estamos ante un SUV, porque la distancia al suelo es prácticamente la de un compacto, poco diferencia hay, y realmente me ha gustado la marcha del coche. Vamos ahora mismo con los modos de conducción que se eligen en esta parte del volante. Vamos en modo eco y ahora pasamos a normal y a sport. En sport incluso el coche invita a una reacción más rápida, acelera mucho más inmediato. Obviamente ahí tenemos un poco los consumos algo más elevados, pero gracias a ello nos podemos divertir algo más con este pequeño motor, que ahí habéis visto que he acelerado a fondo, se mantiene bastante alto de revoluciones, ahí ya baja. Si pasamos la palanca a nuestro lado izquierdo podremos hacer el uso del modo manual o en modo automático. Tenemos cambio manual a secas también disponible en la gama, y es un coche que, bueno, la marca nos da unos datos bastante buenos en cuanto a consumos, que podemos estar entre los 5,4 5,7. En nuestra prueba ya podéis ver aquí los 740 kilómetros en esta semana, hemos hecho 7,5, un dato algo elevado. En un odómetro parcial igual 400 kilómetros, 7,3. Ahí podéis ver que la variante no es demasiado acusada. Y ahora hemos hecho este viaje actual desde que paramos a grabar, 7,4, ahí veis 10,6, una auténtica barbaridad. Es un coche muy susceptible. Probamos hace una semana, la semana pasada, el Kia Sportage a secas, sin ninguna hibridación, y los consumos sí que son elevados, ¿no? Porque no lleva ninguna ayuda electrificada. En este caso es un coche que si vas
a muy bajas vueltas, a un ritmo muy tranquilo, siempre en modo eco. El coche incluso puede entrar en un modo vela para poder optimizar esos consumos y podemos estar más o menos en los 5,9, 5,8 sin ningún problema. Pero si ya llevamos un ritmo muy dinámico, bastante de acelerar, hacer adelantamientos, incorporaciones, y tienes un pie algo más pesado, sí que podremos llegar a los 9 litros sin pestañear, ojo al dato. Pero en nuestro rango, que ha sido bastante, bueno, entre ciudad, atascos, incorporaciones, es el consumo que nos ha dado, que son una media de 7,2 litros. Bueno, no es para tirar cohetes, pero tampoco está del todo mal. Y bueno, ya como conclusión, este Kia Stonic ya merecía este rediseño, este cambio y actualización para mantenerse vivo en el mercado frente a sus competidores, que es un segmento y una categoría muy complicada, también a toda la parte de subs que está tan de moda, y además las nuevas tecnologías y los nuevos diseños van marcando pauta. Y aquí el Stonic, ya con esta nueva firma de diseño, le viene bastante bien tener ya la actualización merecida. Así que la gama de precios parte de unos 18.000 hasta unos 24.000 euros, que esta versión GT Line más equipada, así que tenéis un abanico bastante interesante para este segmento. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like, y agradecemos aquí a España la sesión de este Stonic Hybrid y a vosotros la visita. No olvidéis también visitar la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online y nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Por supuesto, os invitamos al siguiente vídeo. Hasta pronto.